Iglesia 412 Ministerio en Español les da la bienvenida al servicio familiar de hoy. Ganar, discipular, enviar. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones y que no se vayan de este lugar como llegaron. Bienvenidos. Ganar, discipular, enviar. Iglesia 412. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, comenzando en el verso 1 al 10. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los principales de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que oído no vio, ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Oremos. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque sabemos, Señor, que hemos venido con esa hambre y sed de tu palabra, Señor. Y pedimos que tú quites toda distracción, Señor, que tu Espíritu Santo quite las vendas de los ojos y podamos, Señor, verte en gloria, Señor. Verte, Señor, en tu palabra, Señor,
que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Cambia las vidas, Señor, transforma, Señor, y haz, Señor, que podamos demostrar el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Hoy que es el día del amor y la amistad, ¿qué más apropiado que estudiar de aquel que nos amó, con ese amor incondicional? Quiero decirles, hermanos, hay una foto en la pantalla que dice esta frase: no fueron los clavos que sostuvieron a Jesús, fue su inmenso amor por ti. ¿Cuánto lo creen? Amén. Una vez más, no fueron los clavos que sostuvieron a Jesús, fue su inmenso amor por ti. Hermano, esa es la realidad. Jesús dijo, no hay amor más grande que un amigo ponga su vida por sus amigos. Y Cristo puso su vida por comprarnos, por redimirnos, por salvarnos de la perdición, del infierno. Todos íbamos rumbo al infierno, mas Cristo, el fiel amigo, nuestro amor, el que pagó el precio por nosotros, se entregó y obedeció al Padre. Y la semana pasada veíamos ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, regresando a un capítulo, que Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación, para muchos, la predicación de que Cristo murió en la cruz del Calvario es locura. Pero para nosotros, los que ya hemos aceptado a Cristo, es poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esto es muy interesante, hermanos, lo que Pablo dice en el verso 21, porque lo que Pablo está diciendo es que la sabiduría humana, la sabiduría de este mundo nunca puede entender las cosas divinas de Dios. Por eso Dios le agradó, dice ahí, mediante la sabiduría, le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría de Dios no es la sabiduría de los hombres. Entienda esto muy bien, hermanos. Dios en su palabra nos dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dice? Amén. Jesús. Dice Jehová. Cuando recién nos convertimos al Evangelio, cuando recién abrimos nuestro corazón a Dios, nos damos cuenta que lo que pensábamos como lógico no viene a ser lógico, viene a ser irracionable. Quiero darle unos ejemplos. La Biblia, Jesús dice, el que quiere ser primero, el que quiere ser grande en el reino de Dios, primero tiene que ser, ¿qué? El último, el servidor de todos. Eso para el razonamiento humano no cabe. Si yo quiero ser primero, yo tengo que hacer que todos me sirvan. Yo tengo que estar en las primeras líneas. Yo quiero ser el que manda. Pero Jesús dijo, no, el que quiera ser el mayor entre vosotros, tiene que ser el servidor de todos. El que quiere crecer tiene que primero menguar, disminuir. Y la Biblia nos da varios ejemplos que cuando venimos a los pies de Cristo se nos quita un velo de nuestros ojos. Podemos ahora ver con claridad, wow, qué tan equivocado estaba yo en pensar de esa manera. Vamos a ver nuestro primer punto en esta mañana, el poder del Evangelio. Diga conmigo, el poder del Evangelio. Quiero poner esta foto a continuación. ¿Pueden verla? Sí. ¿Quién de ustedes ha ido a Yosemite Park? Varios de ustedes. Yo no he ido, pero
tenía un vecino mío muy querido llamado Mike, ya falleció, está en la presencia de Dios. Él me decía, yo antes no creía en Dios, pero en el día que yo fui por primera vez a Yosemite, vi que los ojos se me abrieron, dije, debe que haber un Dios verdadero que creó toda esta naturaleza. Es algo maravilloso el ver, es una catedral al aire libre, es algo tremendo. Y aquí Pablo dice el poder de Dios, porque no me avergüenzo del poder de Dios, porque es poder para salvación. Ahorita más adelantito voy a referirme a esta foto de Yosemite Park, van a entender por qué. Pablo dice ahí en los versos 1 y 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de ¿quién? El testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Ahí está el poder de Dios, hermano. Cuando predicamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cuando no nos avergonzamos de lo que Cristo hizo por nosotros, cuando compartimos el Evangelio, recuerden, Evangelio significa ¿qué? Llevar las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación. Y Pablo nos explica que la sabiduría de Dios consiste en 5 cosas. Si está anotando, apunte estas 5 cosas. Primero, consiste en que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, que nos creó a su imagen y semejanza. Número 1, consiste en que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Que nos creó a su imagen y semejanza. Número 2, Dios desea tener una relación con cada uno de nosotros. Número 3, Dios nos amó y demostró entregando a su Hijo por nosotros. Número 4, Jesús fue rechazado, despreciado y entregado a la muerte y muerte de cruz. Número 5, no se quedó en la tumba, sino que resucitó de entre los muertos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. En estas 5 cosas, hermanos, Pablo dice, yo cuando vine a hablarles, no vine a hablarles con filosofías humanas, con cuentos de hadas, con cuentos chistes colorados, ni nada de eso. Vine a hablarles la palabra de Dios. Vine a demostrarles el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que consiste en que Dios nos amó, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y quiere tener esa relación íntima con su creación. Que Dios demostró su amor entregando a su Hijo unigénito, que fue rechazado y despreciado y entregado a la muerte, pero no se quedó ahí, sino que resucitó de entre los muertos. Ese es lo que Pablo predicaba. Y la semana pasada hablábamos que cuando él fue a Atenas, donde se reunían los filósofos, los grandes eruditos de aquel entonces, cuando Pablo predica este mensaje tan simple, tan sencillo, aquellos hombres, grandes filósofos, dicen, no nos vengas con eso. Danos a nosotros filosofía humana, danos a nosotros conocimiento de doctores, de abogados. Y Pablo dice, no, yo cuando vengo a vosotros, les vengo a hablar de aquel Dios no conocido, aquel altar que ustedes tienen, y la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. Vimos la semana pasada que Adán y Eva, por desobedecer a Dios, por hacerle caso a la serpiente, murieron. No físicamente en ese momento, pero espiritualmente se apagó, se cortó la relación que tenían con Dios. Y después, a causa del pecado, murieron físicamente, y toda la descendencia hasta el día de hoy. Y Pablo nos dice aquí, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién?
a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está el poder, hermanos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si predicamos de Cristo, si compartimos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ahí está el poder de Dios. Y por eso Pablo dice: yo me propuse no saber otra cosa. Ustedes querían conocer muchas cosas de este mundo, pero yo me propuse solo una cosa: conocer a Cristo y a este crucificado. Y en Cristo, hermanos, se encuentra la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como que no están muy convencidos. En Cristo está la sabiduría de Dios. Amén, gloria a Dios. Vaya conmigo al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 5, verso 37 al 40. San Juan capítulo 5, verso 37 nos dice: porque en esto es verdadero. ¿Están ahí? Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro, no estoy en el 4, disculpen. San Juan 5, 37. Estas letras están muy chiquitas. Necesito comprarme otra Biblia. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió a vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. Jesús aquí le está diciendo a los líderes religiosos, a los fariseos, a los saduceos. Y miren lo que dice, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, dice Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué? Vida. Está enfrente de ellos el creador del universo, el verbo hecho carne. Todas las palabras anteriores en el Antiguo Testamento, todos los profetas hablaban del acontecimiento del Mesías, de cómo iba a venir. Y estos estudiosos que eran preparados en las leyes, que conocían las profecías, no querían ver al Rey de Gloria enfrente de ellos. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 2. Colosenses 2:2 nos dice: para que sean consolados sus corazones, unidos ¿en qué? En amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer, ¿qué cosa? El misterio de Dios. El misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Esto para el que no conoce a Dios, el que no tiene el Espíritu de Dios, es un misterio. Un misterio es algo oculto. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, se nos quita el velo y podemos entender lo que antes estaba oculto. Ahora viene a ser revelación para nosotros. Sigue diciendo, verso 3: en quien están escondidas, Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del ¿qué? Conocimiento de Dios. ¿En quién está escondidos los tesoros y conocimiento de Dios, hermano? En Jesucristo. En Jesucristo. Allí está todo lo que tú y yo necesitamos. En Cristo Jesús. Y Pablo por eso dice: cuando vine a vosotros, me propuse no saber entre vosotros nada excepto a Cristo y a Él crucificado. Y demostración. Regrese conmigo a 1 Corintios. Vamos a ver el verso 3 y 4. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad
y mucho temor y temblor. Pablo había ido a Atenas a hablar, a predicar el evangelio, y lo querían apedrear, lo querían a matar. Pero dice, ahora vengo a vosotros, hermanos corintios, con temor, no de que me maten, no de que me van a quitar la vida, sino con reverencia, con debilidad, no porque soy un hombre débil en la carne, sino porque he entendido una cosa, que cuando soy débil a los ojos de los hombres, delante de Dios soy fuerte. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Eso es la clave, hermano, que para el mundo nosotros somos débiles, pero ante los ojos de Dios somos ¿qué? Fuertes. Y por eso Pablo dice estas palabras: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder. Aquí me encanta esto, hermano. Pablo se dio cuenta que no podemos forzar a la gente. Ya lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Hay muchos por ahí que quieren convertir a sus familiares a bibliazos. Arrepiéntete, pecador. Mira, la palabra de Dios dice. Y de esa manera nunca vamos a convencer a nuestros seres queridos, hermanos. Los vamos a convencer con el amor de Cristo en nuestras vidas, con demostración del Espíritu. Y Dios me ha estado hablando a mí en personal, que si proclamamos ser hijos de Dios, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. En el matrimonio, con los hijos. ¿Cuántos pasan pruebas en el matrimonio? Amén. O con los hijos. Amén. Todos, ¿verdad? Y Dios aquí nos está diciendo, ahí es donde se va a demostrar mi poder, Moisés. Cuando tú demuestras amor hacia tu esposa, cuando tú demuestras paciencia con tus hijos, cuando tú muestras todos los frutos del Espíritu Santo prácticamente en tu vida diaria. Y Dios me ha estado hablando. Y Zacarías 4:6 nos dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con el poder del Espíritu. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No podemos cambiar a la gente, hermano, a nuestra manera. Tiene que ser con el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Pablo se dio cuenta que entre más sencilla era su predicación, tenía mucho más poder. Como dice el dermatólogo. ¿Qué dice el dermatólogo? Al grano, sin rodeos, directo. Pablo estaba diciendo a los corintios, ustedes no se van a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios, de mis palabras, de mi predicación, al menos que el Espíritu Santo les quite la venda de los ojos. Apunte estas 5 cosas, una vez más repasando lo que acabamos de ver. En otras palabras, número 1, dígalo conmigo, Dios te ama. Dios te ama. Dile al hermano que está al lado de ti, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama, hermano. Es lo sencillo del Evangelio, que Dios te ama. Todos hemos pecado, número 2. Dígalo conmigo, todos hemos pecado. Tenemos un vacío en nuestro corazón, y en ese vacío hay muchos que queremos llenar ese vacío, esa soledad, con placeres de este mundo, con drogas, con alcohol, con pornografía, con tantas cosas, y aún el hombre y la mujer sigue vacía. ¿Por qué? Porque solamente Cristo puede llenar ese vacío. Amén. Número 3, porque Dios te ama, envió a su Hijo a morir en esa cruz para pagar por tus culpas, por tus pecados, por mis pecados. Número 4, al tercer día resucitó de la muerte, y la muerte ni la tumba pudieron detener a Cristo ahí. Número 5, Él vive y mora en todo aquel que le invoque.
en todo aquel que abra su corazón. Esto es lo que Pablo, hermanos, predicaba. Estas palabras son directas al corazón y son verdad a todo aquel que quiere aceptar a Cristo y quiere vida eterna y vida en abundancia. Y Pablo sabía que aún los intelectuales de aquel entonces y aún los intelectuales de hoy en día no entienden este mensaje tan simple, tan sencillo, porque sus ojos aún siguen tapados, porque no han hecho esa oración: Espíritu Santo, ven a mi vida. Jesús, ven a mi vida. Revélame tu palabra a mi corazón. Y Pablo se dio cuenta que cuando él era más débil, era más fuerte en Cristo Jesús. Por eso dice el verso 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuál era la prueba, hermanos, del poder de Dios en la vida de Pablo? ¿Cuál era esa? Él comparte su testimonio. Yo perseguí a los cristianos. Yo tenía cartas listas para apresar y encarcelar a los cristianos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Ahí se encuentra la palabra de Dios, no palabra de hombre. ¿Es palabra de quién? De Dios. Y cuando buscamos la palabra de Dios, los resultados va a ser el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Número 2, vemos que la palabra de Dios ha sido predestinada desde antes del tiempo. Y ahí leímos en el verso 7 que fue predestinada. Esto significa que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había ordenado a su Hijo Jesús morir en esa cruz. También significa que Dios de antemano ya nos había predestinado y nos había escogido para ser llamados hijos de Dios. Número 3, la sabiduría de Dios resulta en gloria. Amén. La gloria en el Antiguo Testamento, la Shekinah, gloria de Dios, moraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Pero hoy en el Nuevo Testamento, tú y yo somos templos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Tú y yo somos esas vasijas de barro por la cual el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, quiere demostrarse al mundo entero, hermano. Me encanta lo que dice Efesios 1:6. Todos juntos leamos, está en la pantalla. Efesios 1:6. Para la alabanza. Todos juntos. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. Una vez más, todos juntos. Para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Él nos, para alabanza de su gloria. Número 4, la sabiduría de Dios estaba oculta a los principales de este siglo, de este mundo. Veamos el verso 8, dice: la gloria de Dios, la que ninguno de los principales de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si lo hubieran conocido, estos principales, ¿cuáles son? Está hablando de Herodes, Poncio Pilato, pero yo creo que está hablando de algo más. Y está hablando de los principales, de los príncipes de este mundo, que Satanás y sus demonios. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, verso 30. Juan 14, 30 nos dice: no hablaré, dice Jesús, ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. ¿Sí? Vayamos allí en mismo Juan capítulo 16, verso 11, dice: y
y de este juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya, ¿qué cosa? Juzgado. Ya ha sido juzgado. Y en Efesios capítulo 2, vaya conmigo a Efesios, está después de Corintios. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis todos nosotros en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe y la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? Desobediencia. Desobediencia. Aquí está diciendo Pablo, esta sabiduría estaba oculta a los principales de este mundo. ¿Por qué? Porque no la podían entender, porque estaba oculta de ellos. ¿Recuerdan la foto que les comencé con Yosemite Park? ¿Se recuerdan? Sí. Esta misma foto en frío y oscuridad, quiero que la veamos. Oh, qué lindo. Las tinieblas, oscuridad, frío. Pero cuando Cristo resucitó, hermanos, veamos la otra foto. La foto original de Agua. Yosemite Park. Agua. La resurrección trajo en sí, ¿qué? Vida. Vida. Agua. Donde ya no hay oscuridad, donde ya no hay tinieblas, donde un día, hermanos, vean conmigo en el libro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61. ¿Qué nos dice? Verso 1 al 6. Y el Espíritu de Jehová el Señor, no, es Isaías 60, no 61, 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista, ¿qué? Su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de su nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandeceréis, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones han venido a ti. Sigue diciendo, verso 6, multitud de camellos te cubrirá. Hasta ahí vamos a leer. Dios quiere hoy en día, hermanos, que tú te levantes y resplandezcas la gloria de Dios. Y en un día no muy lejanos, hermanos, vamos a ver que el reino milenial, el reino que Dios va a establecer, donde el león y el cabrito, el becerro, la ovejita estarán juntos. Y será, dice, que la serpiente no morderá a nadie, y que las rosas ya no tendrán espinas, sino que será todo color de rosas. Ahora sí. ¿Cuántos quieren estar ahí en ese Amén. lugar? Amén. Eso es lo que Dios ha prometido. Cuando hay una tragedia, cuando hay una muerte, cuando hay algo, yo siempre le cito Jeremías 29:11. ¿Quién sabe Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Amén, Señor. ¿Cuál es el fin que tú y yo esperamos, hermanos? Que un día vamos a estar con nuestro Salvador, Amén, Señor. que un día lo vamos a ver cara a cara. Amén. Y miren, regresando a 1 Corintios, verso 9 y 10, la sabiduría de Dios, por último, se revela por la palabra de Dios. Dice aquí, antes bien, verso 9,
Antes bien, como está escrito, ¿como qué? Como está escrito. Está escrito, la palabra de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los hombres. Para los que le aman. Qué hermoso. Yo siempre escuchaba esta cita en los funerales, citando de que cuando lleguemos a la presencia de Dios, ojo no ha visto, ni oído ha oído las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero la clave está en el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? No es para nada más el futuro, pero dice Pablo, pero Dios nos la reveló ¿a quiénes? A nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todas estas cosas que Dios quiere hoy que tú veas con tus ojos. Todas estas cosas que Dios quiere que tú escuches con tus ojos. Todas esas cosas que Dios quiere revelarte, que no importa que estés en medio del valle de sombra de muerte, no importa que estés en una situación donde Dios hoy te dice, yo deseo revelarte planes. No importa que estés pasando por un valle de soledad. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Porque sabemos, Señor, que hay mucha necesidad en tu pueblo, Señor. Hay muchas personas dolidas. Hay muchas personas quebrantadas de espíritu, Señor. Afligidas por diferentes circunstancias de la vida. Y, Señor, yo te pido que hoy, en esta mañana, al escudriñar tu palabra, Señor, la sencillez con la cual tú has dejado tu palabra, Señor, tan simple, tan sencilla, que un niño la puede entender. Pero solamente esto sucede cuando te invitamos a nuestro corazón. Cuando decimos, Espíritu Santo, revélame tus misterios. Revélame, Señor, aquello que está oculto a mí, Señor. Yo quiero conocerte más íntimamente.